Hola, bienvenidos a la primera entrevista de Voces con Propósito. Este espacio ha sido diseñado para todas aquellas personas que tengan una experiencia de vida, que quieran contar, que quieran darle voz y sobre todo aportarle al colectivo con un propósito. En esta ocasión vamos a empezar esta serie de entrevistas hablando de la amistad. Voy a hablar con Peta. Ella se hace llamar así desde la infancia, es una gran amiga desde mis 8 años. Realmente he decidido iniciar esta serie de entrevistas con un tema que para mí es bastante importante porque es el concepto pilar de todo el ecosistema de arquitectura del ser, en lo que se incluye el podcast Voces con Propósito. Para mí es importante hablar de la amistad porque últimamente, desde que inicié este proyecto, me he dado cuenta que las personas cada vez estamos más desconectadas de nuestras emociones. Cada vez nos permitimos menos expresar cómo nos sentimos y compartir con los demás. Esto también como muy ligado a la tecnología, ¿no? Pero también a un sistema que nos ha enseñado a guardarnos todo, a enfocarnos mucho en lo material y en la razón, y dejar de lado todo lo que corresponde a nuestras emociones, a la vulnerabilidad, a la empatía, al sostener al otro. No, muchas personas también se niegan la amistad por miedo a hacerse vulnerable ante las demás personas, lo cual me parece bastante triste, y por la misma razón decido yo de aportarle al mundo desde mi experiencia con la amistad y reflejado en todas las actividades de este proyecto. Entonces, en este capítulo ustedes van a escuchar 2 mujeres hablando sobre la amistad, reflexionando sobre la transformación de la vida, porque realmente Peta y yo nos conocemos desde los 8 años y pasamos por diferentes etapas. La vida siempre nos cruzó porque compartimos historias muy parecidas, y es esa sincronía la que, a pesar de que hayamos cambiado demasiado desde la infancia, la adolescencia y ahora en la adultez, siempre compaginemos. Entonces es como hablamos también de la magia de la amistad, de cómo nos reconocemos en la otra persona, a nosotros mismos. Yo la verdad estoy muy agradecida con la vida porque he tenido la oportunidad de tener grandes amigos. Para mí la amistad significa, esto puede ser un poquito cliché, pero esta frase que se dice que los amigos son la familia que tú escoges, para mí ha significado eso. Para mí la amistad ha simbolizado el soporte, la contención. En las veces que lo he necesitado, siempre ha habido un amigo quien me ha dado la mano para levantarme. Entonces realmente este episodio es una oportunidad para escuchar a 2 personas que se conocen de toda la vida, reflexionar sobre la amistad y que ojalá y puedan reflejarse en esa amistad, pero sobre todo para aquellos que a hoy se niegan la oportunidad de tener un lazo tan bonito como lo es la amistad, se den la oportunidad, porque considero que es un valor muy importante en la vida.
He escuchado muchas veces personas que tienen este tabú, o no sabría decir si es un tabú, pero que dicen que la amistad no existe, que solo la familia existe, o solo tienes familia. Y la verdad pienso que esto viene mucho del acondicionamiento social, de negarnos la oportunidad de salirnos del rol yo puedo solo, yo puedo con todo, de estar siempre con una armadura, porque no te puedes mostrar vulnerable ante los demás. Y eso es lo que hace una verdadera amistad. Una amistad no siempre es estar presente todo el tiempo para la farra, para la fiesta. La amistad va más allá, es un lazo que para mí es mágico, la verdad, porque es alinearte energéticamente de una manera tan profunda con otra persona que no es de tu familia, pero que tú puedes llegar a considerarla de esa manera. Entonces, este es un llamado realmente para todas aquellas personas que tienen miedo a abrirse, que tienen miedo a experimentar la amistad, a intentarlo, porque realmente es un valor que vale la pena. Los dejo con la entrevista que tuve con mi gran amiga Peta. Espero que la puedan disfrutar y puedan reflexionar sobre este tema, pero sobre todo que les aporte muchísimo para su vida. Les mando un gran abrazo y aquí seguimos escuchándonos. Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast Voces con Propósito. Hoy estamos en el episodio número 2, un pacto del alma, la amistad que encendió mi viaje hacia la esencia. Aquí estamos hoy con Peta. Hoy decidí empezar este capítulo como un homenaje a la amistad. Para mí, este episodio es muy, muy especial porque últimamente he analizado que la sociedad está muy desconectada de sus emociones, desconectada del corazón. Siento que las personas estamos olvidando el verdadero concepto de la amistad también. Y gracias al universo he tenido la oportunidad de tener una gran amiga en la vida. Peta la conocí cuando tenía 8 años. Creo que la vida nos dio la oportunidad de conocernos muy pequeñas y sobre todo de atravesar diferentes fases de nuestra vida. Perdón si me pongo muy emocional. Con la misma emoción con la que hablo es con la emoción que me dirijo hacia la amistad, porque en la vida he tenido grandes amigos y amigas. Te he escogido a ti para que representes este capítulo y por eso quiero que hoy hablemos de la amistad. Quiero que contemos un poco de nuestros grandes cambios a lo largo de nuestra infancia, adolescencia y ahora adultez. Tuvimos un tiempo en el que estuvimos muy alejadas, casi 10 años creo, que pensé que no volveríamos a estar juntas, pero la espiritualidad entró ahí con su poder mágico a volvernos a unir, porque ya muy adultas, después de haber pasado grandes etapas de rebeldía, de infancia idealizada, diría yo, porque éramos nosotras siempre contra el mundo, ¿no? Era muy bonito y luego volvemos en la adultez modo zen, pero también desde una mirada más mística, espiritual y súper conectadas con nosotras mismas. Y bueno, en estos últimos 5 años Stephanie para mí ha significado esa brújula de la que tanto hablo. Ella es astróloga también y de hecho ella fue mi maestra, mi primera maestra
la que cuando yo con mis dudas venía a decirle, bueno, esto cómo es y esto por qué y por qué estos planetas están interfiriendo en mi vida de esta manera, y ella muy pacientemente me enseñaba. Entonces, bueno, Peita, si quieres, preséntate un poquito para que ellos sepan quién eres, y qué te gustaría decir para iniciar sobre la amistad para ti. Bueno, a mí me llaman Peta desde muy chica. Y la amistad, es curioso porque yo vengo de una mamá que no cree en la amistad. Mi mamá dice que la amistad no existe. Uh-huh. Pero yo creo que el problema es que ella no lo ve. Si puedo hablar de amigas, mi mamá es una mujer increíble para tener como amiga. A veces creo que la amistad, como todo, puede ser como una categoría, pero realmente la amistad es muy volátil. Es decir, la amistad no tiene que ser una persona que está todo el tiempo contigo. La amistad no, la amistad tiene muchas formas de vestirse, ¿no? Y viendo como eso, creo que he tenido diferentes amistades durante toda mi vida. La amistad de mi madre, la amistad tuya, la amistad de compañeros en la universidad. Entonces creo que la amistad tiene diferentes encuentros dependiendo de los momentos de la vida. Y me parece maravilloso, me parece una virtud el poder tener estas experiencias con otras personas desde la relación de amistad. Como que hay algo ahí mucho más íntimo, relajado, donde no hay temores, pretensiones, donde hay cuidado. Estoy de acuerdo contigo, y en ese sentido yo también he escuchado muchas personas que no creen en la amistad, y justamente por eso, cuando se lo escuché a alguien muy cercano a mí que quiero mucho y me dijo, es que la amistad no existe, fue como que la amistad no existe. La amistad existe y tengo pruebas de que la amistad existe. Y ahí fue cuando hice esta teoría en mi cabeza, que estamos tan desconectados de las emociones que como que nos encerramos en nosotros mismos hasta el punto de no sentirnos capaces de hacer una amistad. Porque para mí lo que ha sido tu amistad es darme la oportunidad de que me conozcas sin censura, hasta en los momentos que más temor, o que de repente pensé que iba a ser más juzgada por mis miedos o por mostrarte quién era, no lo fui. Entonces siento que una amistad también nos permite, como alguna vez hablábamos, como Stephanie, somos dos locas hablando día a día, mensajes de 20 horas, y estamos como en esta folia, que es como las dos locas hablando, y como que nos estamos validando a las dos, pero sin querer no nos estábamos dando cuenta que nuestras conversaciones eran muy valiosas día a día y nos estaban ayudando a reflexionar sobre nosotras mismas. Y creo que eso ha sido como una conclusión a la que hemos llegado ambas, ¿no? Incluso cuando nos escuchamos que estamos sacando nuestras propias conclusiones de nuestras vidas, o dándote un consejo que al final se refleja en nosotras, es como, ok, esto es también como es para mí. Entonces yo me he dado cuenta que la amistad es tan importante porque nos permite comunicarnos y reconocernos en la otra persona. Cuando tú te encierras en ti misma como, no, la amistad no existe, esto para mí refuerza el hecho de que estás en una energía masculina. Es como esa energía mental, esa energía en la que yo puedo solo, yo soy solo un individuo, ¿no? Lo que es también Marte. Pero yo siento que es muy importante la luna, esa luna que contiene, esa luna que protege, esa luna que da vida y que cuida también a los otros. Entonces, pues para mí es eso la amistad. La amistad es un espacio que deberíamos darnos todos realmente, darnos la oportunidad de permitirnos conocernos a través de las otras personas, y también de abrazar a esa otra persona, y como tú decías, como cuidarla, porque es un valor muy importante cuando llegas a tener amistades así tan profundas del alma, que tú sabes que son
personas que, como tú dices, que no importa la distancia, ahí van a estar. Entonces arranquemos con las preguntas. Aquí ya vamos a hablar un poco más del contexto de esta historia. ¿Listo? Ahorita estábamos hablando y querías contar una anécdota que estabas teniendo anoche, antes de dormir, sobre nosotras. Y es justamente sobre esta pregunta: ¿cómo recuerdas nuestra infancia y esos años de canchas, risas y rebeldía adolescente? ¿Cómo recuerdo nuestra infancia? Yo creo que los recuerdos están hechos de anécdotas, cosas que uno, como que no es lineal, sino son momentos que la memoria ha guardado. No sé, porque está muy conectado con el corazón. Dicen que las cosas que uno realmente recuerda es porque están conectados emocionalmente con uno. Entonces, tengo fragmentos muy bonitos de cómo éramos. Me da mucha ternura vernos en esa imagen que éramos de niñas, ¿no? Y pensábamos que éramos grandes. Sí, como que de niña siempre me sentía adulta y ahorita estamos hablando de, parce, es que no hemos madurado, no sé, me cuesta sentirme adulta, ¿no? Pero antes, a los 8 años lo tenía claro. y entonces siempre me da cierta, como a pesar de todas las cosas que hacíamos, rebeldes, eran muy inocentes, ¿no? Muy desde, aunque nosotros pensáramos que éramos malas, siempre está cierta inocencia en todo eso y me llena de ternura, porque siempre he pensado que la vida, de todo lo que hemos hablado durante estos 5 años, de no haber hecho las cosas mejor, ¿no? Y es porque no sabíamos más. Pero cuando me veo de niña, veo que esa inocencia es eso. No es una clase de ignorancia, es una clase de ternura al vivir la vida con lo que se sabe. Y me llena de mucha empatía lo que éramos a lo que somos. Y no sé, me hace pensar que las cosas son porque son. Y me da, no sé, pienso en jugar. Es decir, nosotras éramos súper inquietas. Yo no sé, el fútbol fue algo que nos marcó, los chistes, el pensar que no teníamos miedos, aunque hablando ahora desde acá estábamos llenas de temores, pero no, nada, en esa época los enfrentábamos con valentía, eso no existe. No sé, siento que sobre todo es la compañía. Siento que siempre tuvimos de qué hablar, qué hacer, el acompañarnos en todo sentido, ¿no? Como que incluso ir al baño era como, vamos al baño. Siempre. Siento que hacer las cosas con alguien que quieres mucho es muy bonito. Y eso valoro mucho en nuestra amistad, que aún así, aunque no estemos cerca y nos hayamos visto personalmente 2, 3 veces, me siento acompañada. Sí, para mí es lo mismo. Que yo recuerdo nuestra infancia es nosotras desde ingenuidad de que todo era simple y que no importaba nada. Para mí era eso, como estábamos ella y yo contra el mundo. Y también recuerdo mucho ya cuando empezamos a reconocernos en nuestra adultez, que siento que nosotras hemos tenido una vida, aunque en historias diferentes, con una energía muy parecida. Entonces es como que hemos recorrido una energía juntas a lo largo de la vida, como desde pequeñas nos gustaba el fútbol, éramos así más bien medio agresivitas, no tan femeninas, sino más bien masculinas. Y luego pasamos a una época rebelde, una época en la que, bueno, no importaba nada. Siempre admiré la rebeldía en Stephanie, siempre se lo he dicho. Era demasiado bonito. Y de repente pues nuestra amistad se aleja por bastantes años y en mi corazón siempre quedaba como esa espinita, sé que te lo he dicho muchas veces, como de, no sé, estabas en mis sueños, aparecías constantemente, y hasta que un día en el 2020
logramos volver a coincidir por la astrología, de hecho, porque tú me empiezas a hablar de astrología y me haces mi primera carta astral. Entonces ha sido como unos cambios. También en la preadolescencia no era solo rebeldía, sino era rock, era como una clase de anarquía tierna, diría yo. Y ahora el cambio, lo que tú dices, es como, es bien curioso como la vida nos va transformando, esas cosas que le dirías a tu peta de 16 años, 15 años. Estaba pensando, antes de que me hicieras esa pregunta, pensaba, ¿qué diría mi yo de 50 años al verme aquí, a los 16? Porque estaba pensando, me veía como una niña inocente que apenas estaba empezando a vivir muchas cosas y digo, claro, cuando tenga 50, ahorita me veré y diré como, tranquila nena, que aún sigues siendo re inocente y que aún te faltan muchas cosas por vivir. Quiero responder esa pregunta con algo que me pasó ayer. Ayer estaba en Instagram y empecé a ver un video de un psicólogo que empieza como a reflexionar sobre videos de chicos que aconsejan a que cómo ser un hombre, cómo debe ser una mujer y todo esto, y analizar todas estas vainas. Y pensaba en mi sobrina. Pensaba que yo no voy a vivir lo que mi sobrina va a enfrentar. Yo no sé lo que es otra generación. Completamente diferente. Ella nació con internet, ella tiene el Instagram, es una sociedad donde pues, la privacidad no es tan privada, es pública. Una generación, perdón, donde, bueno, hay muchas cosas, y entre otras buenas, malas, muchas. Y yo decía, ¿yo qué le puedo decir a mi sobrina si yo no sé lo que ella está enfrentando? Y yo creo que sería la misma respuesta que me daría a mí, el mismo consejo que me daría a mí a los 16 años. Y pensaba, meditaba, que lo que le diría es, yo no sé a lo que te vas a enfrentar en la vida. Eso solamente te corresponde a ti. Pero te diría que si aprendes a manejar tus emociones, vas a poder tener una relación mucho más bonita con ellas y con el mundo. Que si tienes un pensamiento crítico, tener mejor forma de distinguir lo bien y lo malo, lo que necesitas y lo que crees para ti. Y que si cuidas tu cuerpo, que es el que te va a acompañar toda tu vida, vas a poder existir de una manera más sana, más alegre, ¿no? Y pensaba que los consejos que me daría no es sobre las cosas externas que pasan, sino en cómo fortalecer ese interior para poder responder de la mejor manera a cualquier situación que sea del exterior. Y me pareció bonito pensarlo, y ya que me preguntas, eso sería lo que me diría a mí. Me parece muy lindo, porque ahorita estamos hablando de la amistad como algo externo, pero también la amistad, finalmente, si tú decides, es la amistad contigo misma, ¿no? Cuando entramos en estos procesos de autocontención, de sostener tus emociones, como tú hablabas, para sentirte mechor en tu día a día, en lo que haces, ¿no? Con quien compartes, en lo que trabajas, bueno, todas las actividades o aspectos de la vida que nos rodean. Y yo siento que desde mi experiencia, el optar por ir hacia adentro es volverte tu amiga, pero tu mejor amiga, de verdad, ahí, como sobre todas las cosas, es también importante, y creo que lo definiste así, o sea, que tengo una competencia contigo misma. No, mentiras, pero sí es importante uno tener esa amistad y yo lo siento, tú lo definiste ahorita y yo lo vi como amistad, pero desde mis procesos también es como maternal, ¿no? En estos casos, como una reparentación de lo que fuiste y abrazando también lo que has vivido, ¿no? Es muy bonito lo que dices, y es sobre el trato consigo mismo.
Y qué mejor manera que hacerlo desde la amistad, desde una amistad incondicional, desde una amistad que juzga, desde una amistad que es empática, respetuosa, desde que no te preocupes, amiga, todo va a salir bien, no importa, tranquila, sostenerse uno mismo, ¿no? Entonces qué bonito sería tener una relación consigo mismo desde ese lado, ¿no? Hacerse reír uno. Es muy bonito, sí. Sí, y no sentirse también solo, ¿no? Yo siempre siento que la amistad tiene que ver mucho con algo más allá de uno mismo, ¿sí? Como no hay nada como un buen chiste entre dos. Entonces, es muy bonito saber que pues no existe entonces esa soledad si te tratas a ti mismo como con cierta amistad. Bien, bien bonito esa idea. Y la amistad es terapéutica, ¿no te parece? De hecho, lo que estamos haciendo aquí, o siempre, lo que hacemos siempre, porque también es una amistad chistosa, porque es una amistad de mensajes. Muy rara vez nos vemos así como nos estamos viendo, o pues cuando tenemos la oportunidad de vernos en persona, pero sí es muy terapéutica. Todas esas conversaciones diarias en las que nos descubrimos y lo compartimos, como hoy descubrí esto, y tú tienes un punto de vista y, perfecto, ahora como que lo terminas de anclar. Entonces es como un autoconocimiento compartido, pensaría yo. Pienso que es terapéutico, pienso que la amistad es terapéutica. Es hermoso. Estos 5 años que hemos estado hablando casi diariamente, y es que no nos hemos perdido 1 o 2 días, aunque tengamos diferentes experiencias, parece que la vida nos ha llevado a tener reflexiones en cada momento sobre situaciones, ¿no? Entonces, esa es lo que llaman sincronicidad. Bueno, estoy pensando en el silencio. Entonces, sí, es que imagínate que tuve un sueño y es como que todo este tiempo hemos sido cogidos de la mano para aprender algo, aunque estemos viviendo cosas completamente diferentes. Sí. Y ha sido precioso. Y mágico y místico al mismo tiempo. Yo siento que cuando las personas se conectan de esa manera, los lazos se vuelven de verdad mágicos por la conexión que hay. Y sí me he dado cuenta que nuestras reflexiones casi siempre van en favor de nuestro crecimiento, ¿no? Como, hey, leí esto que me hizo pensar en ti y, oiga, sí, o soñé esto y a veces terminamos en sueños hasta parecidos o cosas bien curiosas. Y es como, ¿cómo esto puede pasar? Yo siento que eso, cuando uno es muy racional, porque sé que las dos fuimos muy racionales, de convertirnos en personas con creencias tan mágicas, pero que solo las podemos comprobar desde nuestra experiencia. No sé tú cómo lo sientes, porque, o yo por lo menos pensé, ya que estamos hablando de la infancia y la adolescencia cercana a la adultez, ser muy racional y tomar tomar todos estos conceptos espirituales, entre esos la amistad, que lo estamos hablando con una conexión tan mágica, no siempre fue tan fácil, no siempre fue... Ha sido también 5 años de procesos, ¿no? De entendimiento, y cada vez se vuelve mucho más mágica y mística nuestra amistad, saliéndonos un poco de la racionalidad. Definitivamente sí ha sido precioso. No sé, ha sido de todo. Y sobre todo siento que la experiencia que hemos tenido con esa amistad es como un diario. El poder compartir lo que piensas, que solamente está en tu cabeza, toma otra forma. Y me parece esa otra forma fascinante. Me encanta cómo la forma de pensar se empieza a transformar cuando otra persona también tiene su diferente punto de vista, y creo que de pronto no lo tenemos. No es tan fácil para nosotros compartir cosas íntimas con todo el mundo. Y el hecho de que tú y yo hemos estado hablando 5 años, hablando de lo más profundo de los sentimientos, pensamientos, desde nuestra imaginación, desde todo, hace que esas cosas tan íntimas también puedan ser compartidas, y también esa mirada, esas perspectivas, no sé, le da una forma muy interesante. Con el tema de lo racional, yo soy artista, y para mí yo creo que lo más grande que se le dio al hombre es la creatividad. Yo le decía a una tía que me decía que ella sentía que Dios no existía,
yo le decía, pues yo no sé si Dios existe o no, pero algo que me parece fascinante es que lo podamos imaginar, o que en vez de definirlo todos tengamos un concepto de eso más allá de lo que podemos ver. Entonces creo que ahí es donde empieza a jugar también la creatividad, la imaginación, que hace un mundo donde nace la curiosidad, podría ser. Pero la parte racional es también fundamental. No dejamos de existir en este mundo y este mundo tiene una realidad. Entonces, creo que me parece una linda forma empezar a vivir la vida desde estas cualidades, pero sin tener que negar la otra por ser completamente racional. Estaba escuchando un video estaba leyendo El mundo y sus demonios de Carl Sagan, y uno de sus, que él empieza a decir que esta fantasía, ¿no?, en la que vivimos, y pensaba, bueno, pero es que desde la fantasía también nacen las hipótesis. Entonces no es que nazcan desde la prueba, sino desde esa imaginación y curiosidad del científico, y pone una hipótesis y se pone a buscar a ver si es verdad. Entonces es donde me parece lo mágico de la imaginación, y poderla racionalizar y que sea, pues, ay, qué loco, ¿no? Pero sí creo que sí estuvimos en un colegio muy, hablando con lo que decías del colegio, que era muy racional. No lo sé, yo no sé si era tan racional, porque, no sé, realmente si fuéramos racionales somos humanos, ¿no? Ahí ponían mucha tarea. Yo sigo peleando con la pinche tarea. Sí, no, alta la tarea, llamaba alta la tarea. Sí, si fuera racional nos hubieran preparado para la vida, no para aprender cosas de memoria. Creo que si hubiera sido más racional, entenderían las diferencias entre todas las personas, y que todos aprendemos igual y todo. No, ya ahora estoy hablando de Montessori. La verdad no, porque no tengo ni idea de lo Montessori. Pero lo que creo es que era más bien como, más que muy racional, diría que muy robótica. Muy mental. Una idea así de construir algo que responda a cosas bien. Todo. Y bueno, pues seguramente funciona para otras personas, pero para mí no. Y de pronto por eso no está rebeldía, ¿no? De repente sí. No sabía que de repente para ti había sido tan conflictivo la parte racional en el colegio, porque hay un pequeño contexto. Nuestro colegio era de enseñanza precoz y sí, básicamente era eso, era casi memorizar mucho conocimiento o tener mucho conocimiento antes de tiempo, ¿no? Básicamente. Y yo como lo veo, nosotras a los 8 años con unos libros de física que ni siquiera entendíamos, para salir a la vida a chocarnos fuertemente, ¿no? Creo que ese puede ser uno de los problemas, pero eso ya es otro tema, porque nosotros tenemos la capacidad de divagar en muchos temas de la educación. Sí. Y, bueno, entonces... Pero mira que como para alinear un poquito lo que estamos diciendo, y no irnos por el lado de la educación, sino la amistad, también se ven círculos en los que las amistades se generan, ¿no? Y la amistad se genera desde el lado de la empatía, desde la relación con una idea, desde todo. Y yo me acuerdo que había como un grupo que eran amigos que tenían ciertos intereses. Había otro grupo de personas que tenían ciertos intereses desde chiquito, y también desde ahí se desarrollaba la amistad. Entonces la amistad también tiene que ver mucho como con esa relación con el otro, como con esa similitud, con eso que intereses, como lo que yo creo que aquí lo que nos dice, pues pensaría, es que la amistad es también hacernos caer en cuenta de que no estamos solos. Y no estamos solos en todas las circunstancias de la vida. Hay muchas personas que también han pasado lo que hemos pasado, hay muchas personas que tienen intereses parecidos a los suyos, y allí se crea también amistad. Pero sí, la amistad tiene que ver con la relación, como con esa conexión, si estamos hablando de energía o de qué sé. Sí, como una sincronicidad. Eso, algo así. Una sincronicidad energética, como por las mismas vivencias, porque nos permite adaptarnos mejor. Desde la adolescencia vemos esto. Bueno, muy interesante. Volvamos entonces un poco. En el colegio, aquí. Dale. En el colegio no era Stephanie, era Stephanie Lina. Lina se parece a Stephanie. Era como si nuestro nombre fuera junto. Dejen de hablar. Sí. Dejen de hablar, dejen de corromper mente. Las amiguitas se parecen. Bueno,
ahora quiero que hablemos un poquito de nuestro reencuentro. Ya yo di un poquito del contexto y te expliqué lo que fue para mí. Y es cuando volvimos a coincidir en el 2020. ¿Qué sentiste cuando volvimos a encontrarnos después de tantos años? Sorpresa. Sorpresa de que después de tantos años no hubiera cambiado. Podíamos durar. Pero que hubiese cambiado, pero al mismo tiempo no, ¿te parece? Porque éramos completamente diferentes. Éramos personas nuevas con otras cosas que contar, pero esa sensación de confianza, de alcahuetería en cierto modo, de poder durar horas y horas hablando. Incluso en ese reencuentro, yo me acuerdo que tú llegaste a mi casa, tú también tuviste eso, y el año pasado, y yo me acuerdo de niñas que yo me quedaba en tu casa y era que podíamos, aparte estábamos todos los días juntas, todo el día juntas, podíamos quedarnos hablando toda la noche. Pregúntame de qué, no me acuerdo, pero era una cuestión de que no podíamos vivir nada sin compartir, ¿no? Y nos encontramos después de 10 años, de que muchas cosas pasaron y era exactamente igual. El sentimiento era igual. Confianza, exacto, esa misma confianza, eso mismo de poder compartir todo lo que, de todo, poder hablar todo el tiempo. Ahora de nuevos temas. Recuerdo en tu casa a las 10 de la noche, en tu ático, las dos leyendo la carta astral y yo esa sensación, tuve una sensación que me mandó a la niñez, las dos saltando en la cama antes de acostarnos a dormir. Pero esos recuerdos, aunque sean de temas diferentes, sí tienen esa esencia. Y creo que es lo que toca todo esta conversación y es la amistad. Y yo creo que esa fue la sorpresa, de que aunque hayamos vivido mucho y cambiado muchas cosas de nuestra vida, había algo esencial que no había cambiado y era nuestra amistad. Sí, era la energía de la amistad, si podemos decirles. Como, no sé si te pasa a veces cuando repites tanto una palabra, amistad, 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 y luego te cuestionas qué es la amistad. O sea, como que en el día a día usamos tantos conceptos, pero cuando vamos a lo profundo de la palabra es como, la puedes definir, puedes saber qué es. Como el amor, ¿no? También, cualquier palabra que quieras definir. Palabra tan linda. Bueno, sí, para mí, yo no sé si fue sorpresa, pero sí fue como gratitud. Para mí fue como algo que yo sentía que quería retomar en el fondo de mi ser, como esas cosas que tú dices como, no sé, esto nos puede pasar también no solo en amistades, sino de repente en relaciones que tú quieres mucho y tú dices como, qué lástima que haya sido así, por el cariño que tú sientes, como que tú dices, no sé, incluso con la familia, cuando con la familia cambian tantas cosas y tú vas al pasado y recuerdas esas cosas. Y esto me recuerda a ese gráfico que me mandaste y siento que fue lo que a nosotros nos pasó en algún momento, que era una persona que iba como por dos caminos, pero luego una persona iba por arriba y la otra por abajo y luego se volvían a encontrar. ¿Te acuerdas de esta imagen? Siento que eso nos puede pasar, es como que de repente nos tenemos que alejar para vivir experiencias y volvernos a poner en la misma sincronía, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como de que nuestras experiencias y que está también bien aceptar cuando de repente nos tenemos que alejar de esas personas que queremos tanto y confiar que si la vida nos tiene en un futuro, pues así será, ¿no? Siento que eso fue lo que nos pasó a nosotras y para mí sí fue de mucha gratitud, la verdad, volver a reconectar de esa manera tan especial. Y algo que nos juntó realmente, que lo mencioné hace poquito también, hace un momento también, es que lo que nos junta es todos estos temas espirituales de autoconocimiento, místicos, que no sé ni siquiera qué nombre ponerlos, porque creo que ni tú ni yo crecimos con estos conceptos, bueno, de repente yo un poco, pero no tan anclados, como tan fuertes como es para nosotras hoy. Y ahí es que viene el nombre de un pacto del alma, porque siento que nosotros hemos hecho, esto es chistoso, pero es como un pacto de alma en el que nos acompañamos en nuestros diferentes procesos y ahí es donde entra la astrología y yo escogí que fueras tú la persona que accediera a mi vida desde la astrología, porque recuerdo mucho la vez que yo dije quiero hacer una carta astral también, un poco desde la incredulidad, porque hace un momento todavía no creía en la astrología, pero tenía curiosidad y recordé que Stephanie lo hacía y ahí es cuando como que terminamos de encajar.
Entonces, quiero preguntarte cómo influyó la astrología en tu vida. Esa es larga y dura. Creo que he tenido momentos en mi vida que me han marcado muchísimo, en el sentido de que me han hecho ver el mundo de forma diferente. Es decir, llegan estas situaciones en las que soy una Estefanía antes, una Estefanía después. No sé, activa, yo qué sé. La primera vez fue la ayahuasca, que para mí fue un renacer, literal, en todo sentido. Y la segunda vez fue cuando yo tenía 18. El caso es que hace muchos años y ahí empezaron a cambiar las cosas, y la segunda vez que entra algo en mi vida que hace un cambio es con la astrología. La astrología llega a mí en la pandemia y es un momento que uno tiene mucho tiempo, no está encerrado, tiene mucho tiempo para estar consigo mismo. La astrología me empieza a... es que no sé cómo describirlo. Me corchaste. Son tantas cosas, como una emoción así intensa que no sabría cómo describirla de a poquito. Yo sí recuerdo algo una vez que mencionaste y fue muy lindo, y fue como a través de la astrología descubriste a Dios, o el concepto de Dios, o de unidad. Sí, qué bonito. Creo que el tema de unidad, como lo que dicen, creo que la astrología me hizo ver que todos estábamos conectados, que independientemente de que la gente diga que es verdad o no, ha sido como una reflexión sobre nosotros, y por algún motivo, circunstancia, nos sentimos conectados con ella. Sí. O nos define muy bien también, y es sí, ese primer momento en el que te enfrentas a una carta astral que dice más de lo que tú sabes de ti mismo, y tú dices, ¿qué es esto? No, y que tiene mucho que ver con uno. Y eso primero fue lo que me sorprendió. A mí me hicieron la carta y yo decía, ¿y este tipo cómo sabe todo eso? Alguien que yo nunca lo he visto, y este man ahí. Entonces ahí fue mi lado escéptico, fue como, y ahí fue cuando empecé a recurrir como a la astrología, voy a ver qué tanto hay acá. Y me di cuenta que hay mucho del ser humano, mucho del ser humano. Habla de las emociones, habla de los cambios, habla de la energía sexual, la energía sensual, habla de lo místico, habla de un montón de cosas que tiene que ver con el hombre, ¿no? Lo que llaman propósito. Entonces es como si hubiera estudiado el hombre, se hubiera puesto en un mapa. Y eso me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso porque fue la primera vez que en gráfico pude pensar que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo estamos hechos con la misma cuchara, como dice mi mamá. Yo para los dichos soy pésima. Entonces, eso me hizo ser mucho más empática, sentirme que soy parte del mundo, y como cualquier otro ser humano tenemos esas mismas experiencias, aunque estemos viviendo todos cosas diferentes. Me hizo sentirme parte del mundo, me hizo sentirme, sí, con la unidad. Creo que a eso es lo que llamaría a Dios. Fue muy especial, pero sí, fue como la experiencia de la llegada de la astrología, fue esos momentos en que hubo un antes y un después. Y ella es un punto en el que marcó eso. Y fue muy bonito, fue muy bonito. Y creo que aún la sigo trabajando, incluso como herramienta para mi vida. No me puedo llamar astróloga, esa es una discusión que tengo con mi amiga hace mucho tiempo. Conozco astrólogos. Tengo un amigo astrólogo, pero conozco astrólogos. Tú eres astróloga, has estado estudiando astrología, estás en convenciones, como que de verdad te has metido muy ahí, y respeto mucho eso. Mi ascendente Virgo. Respeto mucho a aquellos que de verdad le ponen. Yo he cogido libros y he pensado, pero reconozco mucho y valoro mucho a las personas que de verdad se ponen a estudiar, y eso hay que respetar. Entonces, por ejemplo, mi amigo Juan, tú, entonces, yo sí no me reconozco como astróloga, pero sí a través de libros y cositas, conocimientos de la astrología, que me han ayudado a pensarme también la forma en la que vivo, el momento, en reflexionar, no sé, me parece bien. Es lindo. Es como la compatibilidad que tú tienes con ciertos dominios, y finalmente, más allá de tener la etiqueta astrólogo, es como tú te sientes con lo que haces, ¿no? Que es un poco también lo que yo trabajo con arquitectura del ser, es
como romper esas etiquetas y esquemas si no es quién eres, y no le pongamos como una etiqueta tampoco si no sé originalmente. Pero es muy lindo el concepto que tienes de la astrología. Para mí ha sido, bueno, tú sabes bien que mi experiencia con la espiritualidad fue bien diferente, no fue como con algo específicamente, sino fue como más de un momento a otro. Fue un momento que yo tuve y conecté. No, no sabría decirte cómo de un día a otro conecté, pero la astrología para mí es un espejo. Ha sido un espejo y un espejo brújula que también me ha enseñado a ver la, la huella que tenemos como individuos. Porque por más que tú tengas una hora, fecha, día igual, las cartas no son iguales. ¿Sí? De repente lo que cambian son los aspectos, y eso es lo que yo me doy cuenta hacia las personas únicas. Yo alguna vez le dije a mi hermana que es el ADN y ella muy científica se rió, pero para mí es un ADN espiritual, es un ADN que tú traes eh, codificado, ya sea de otras vidas o como sea, pero que te hacen único, y que para mí encontrarme en ese espejo fue como que me terminó de dar muchas respuestas, ¿sabes? También como una amistad, como una amistad, porque es como que tú la miras y puedes entenderte también a través de ella, ¿no? Entonces es muy bonita, me ha parecido muy bonita la astrología. Bueno, sigamos con la pregunta. ¿Cómo describirías nuestras conversaciones eternas sobre propósito, espiritualidad y sueños? Esto es más dirigido a mí porque he sido yo como la que he venido a ti con el tema del propósito y de alguna manera es la que te he hablado de esto, pero yo creo que esto no te lo he dicho, pero tú me empujaste a mí a buscar el propósito, porque cuando yo llego a ti en el 20, esto que fue como el 2021, dijiste tú no hagamos matemáticas porque no me acuerdo, que yo venía en una situación de no sé nada, no sé para dónde ir, no sé qué quiero. Tú me dijiste dos cosas muy interesantes ese día que marcaron mi camino de ahí en adelante, y creo que esto no te lo he dicho, y es como tú tienes dos caminos. Tienes el camino, ahora lo entiendo, tienes el camino difícil, pero el que es, o el camino fácil, pero el que no vas a ser tan feliz. Me lo dijiste, no me lo dijiste con las mismas palabras, esa es mi interpretación, pero hablábamos de, te puedes quedar en tu vida laboral cómoda o haciendo lo que estás haciendo, o ir por tu emprendimiento. No sé si lo recuerdas. Y tú siempre me empujabas y me decías, ve por ese propósito. Y yo creo que, no sé si eres consciente, pero tú siempre me decías, y yo, sí, el propósito. Y tú ni siquiera esperas tu propósito. Entonces, por eso es esta pregunta. Bueno, aquí debo poner advertencia, las amistades no siempre son las más coherentes, no mentiras, pero es muy bonito porque tú dices lo del propósito, lo de lo espiritual. Y sueños, ¿cómo describirías nuestras conversaciones eternas sobre propósito, espiritualidad y sueños? Ahora, yo ya te di lo que para mí fue, ¿cómo ha sido para ti? Sí, ahora debo decir aquí que nosotras hemos hablado mucho y que somos opuestos complementarios. Que somos, cuando está pasando ella algo blanco, a mí me pasa algo negro. Y terminamos entrando como un punto centro. Entonces, claro, mi querida amiga Lina, tú eres de propósito de buscar eso en la vida. Creo que cuando lo que yo recuerdo de la carta era esa búsqueda que hacer, que te sentías perdida. Y creo que así fue como hicimos la lectura. Mucho desde que tienes una capacidad increíble de hacer, de que tú querías buscar tu fuego, pero para ti en tu cabeza el propósito era fundamental. Y yo no lo entendía así, nunca lo he entendido así. A mí me preguntas sobre el propósito y yo, ¿eso llegará? Yo confío en que se llegará, todo está fluyendo y que llegue. Entonces esa palabra propósito es muy diferente para ambas. La esperamos de forma diferente. No sé, hay uno que es con lo que tienes que hacer, otro con lo que tiene que llegar. Esa sí ha sido bien compleja. De pronto, algo que yo he tenido claro es el arte en mi vida. Y no sé si eso lo podría llamar propósito. Pero bueno, entonces el propósito es como una experiencia
diferente, ¿no? Como algo que es, no sé, el propósito también tiene algo como estar en el lugar que es haciendo lo que se debe hacer, creo, ¿no? Por alguna agente exterior de pronto, porque porque es algo emocional, es algo que está conectado más allá de ti, porque hay muchas cosas. Entonces, para todas las personas será encuentro con ese propósito será diferente. Tú sentías que lo tenías que buscar, de pronto porque no estabas, porque lo que estabas viviendo en ese momento no estaba relacionado con lo que tenía que existir, entonces por eso lo buscabas. Yo creo que el propósito para mí es algo como que siempre he sentido que me han puesto en el lugar donde debo ir, de pronto por mi forma de dispersión tan exagerada, me dijeron, no, a esta niña hay que ponerla donde debe ir, o sea, no va a ir a buscar. Entonces, no sé, lo vería así. Con el lado espiritual, esa sí es otra palabra, es que son 3 palabras fuertes, potentes, profundas. La espiritualidad para mí es algo, el espíritu y la materia no están desligados, pero creo que la espiritualidad puede ser un oasis en medio de un desierto. La espiritualidad puede parecer, en mi perspectiva, es algo ajeno a lo que tenemos que llegar, algo sublime, y ahí me parece es un oasis. Cuando tienes más sed en el desierto, imagínate caminando en un desierto con mucha sed y eso, y empiezas a imaginar el agua, algo que te va a sacar de esa situación. Y creo que esa es la ilusión. Creo que la realidad de la espiritualidad es ser muy consciente de uno mismo, en ese estado de sequía. Siento que la espiritualidad no es aquello que nos hace maravillosos, levitativos, sino es algo que nos hace consciente de nuestra propia esencia, nuestros demonios, nuestras iras, lo que llamas máscaras, frustraciones, también alegrías, amor y todas estas cosas bellas que tiene también la vida. Entonces, intento no caer allá, en ese oasis. Me da mucho miedo. Creo que siempre te lo he dicho, hay una cosa que me da miedo de esos espacios donde puede ser ese oasis, ¿no? Y sobre todo que tengo un ego tremendo, entonces mejor por allá no acercarse. Y el tema de los sueños me parece maravilloso soñar. Los sueños los podemos ver desde el lado de Jung, sobre psicoanálisis, el tema de cómo está tu interior realmente, el tema de la sombra. Y creo que los sueños es eso, es eso de experimentar la vida y el ser y todo de otra manera. Siento que sí, cuando estás en un momento de mucho estrés o de mucho trabajo no sueñas, el cuerpo está tremendamente agotado. Siento que si ves mucha televisión o eso también sueñas esa basura que has consumido. Y siento que hay otros sueños en los que hablan mucho del interior, de cómo se siente, de si hay miedos, si tienes pesadillas. Entonces me parece curioso, me parece interesante, me gusta tenerlo en cuenta, me gusta experimentar, me parece bonito porque, así como tú decías al principio de que soñabas conmigo y de que ahora soñamos la una con la otra, pues inevitable, nos hablamos todos los días. Hasta en los sueños. Hasta en los sueños, es una experiencia muy bonita. Me parece que con las 3, tanto con el propósito, con la espiritualidad y con los sueños, es algo que me gusta tenerlo presente en el momento de vivir. Y eso es. Es muy lindo. Son 3 palabras que realmente no son fáciles de definir. Y quería hacerte una pregunta mientras respondías. ¿Qué ha significado para ti? Porque de la Stephanie que yo conocí, sobre todo en la adolescencia, que es cuando ya tenemos ciertos criterios más, digamos, fundados de nuestra vida, jamás te vi en la espiritualidad. De pronto el propósito es un tema que llegó a mí. Yo siento que llegó por ti realmente, ¿sabes? Yo no venía buscando el propósito tampoco, pero el universo habrá sido el que empieza de diferentes maneras a hablarme del propósito. Pero es realmente ese momento súper clave que tú me dices, tienes 2 opciones, esta o esta. Y me dice, ya siempre que estaba perdida, me decía, pregunta por lo que te han dicho. Pregunta, no sé si lo recuerdas. Y es gracioso que tú me digas, no vas por el propósito, pero
tú me metiste mucha gasolina para estar aquí donde estoy, que independientemente el concepto de palabra propósito, porque sé que esto puede ser una palabra que puede llegar a tener mucha tendencia, ¿no? Y es el propósito. Pero para mí propósito es como tú bien lo describías, como un propósito de vida para mí es que tú estés viviendo con sentido, con gusto, y eso era lo que yo no estaba haciendo, ¿sí? Era lo que me hacía ir a ti y decirte cómo estoy perdida, porque hay algo en mi corazón, un sentimiento aquí que me decía, no, es que no estás haciendo, no estás viviendo con gusto, ¿sabes? Estás viviendo, como siempre lo he mencionado, desde la supervivencia, por lo que toca hacer, pero también me cuestionaba, ¿es eso lo que eso es lo que tenemos? Porque si es así es demasiado doloroso y soy una persona muy sensible, como se dieron cuenta al principio, y mi corazón no resiste cosas como tan superficiales, ¿no? Entonces tengo que ir a lo profundo de verdad sentirlo, no de decir que lo siento, sino sentirlo. Entonces, para mí el propósito tampoco era tan claro. Y la espiritualidad entonces es otro concepto que es bien importante e interesante, porque yo sí crecí en una familia muy espiritual, ¿no? Tú lo sabes, mi familia muy regida por lo católico, pero en tu caso no. Entonces es muy interesante y por eso te quería hacer esta pregunta. Para ti, ¿qué ha significado ese encuentro de ser, no sé si te considerabas atea o cómo te considerabas? Y aunque yo no me consideraba atea, tampoco me consideraba católica profundamente, pero ha sido como un viaje de conexión con mi espiritualidad diferente, que no le pongo categoría, nombre, o que es católico, que simplemente es mi espiritualidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿O cómo has visto esta transformación tuya, ¿no? De ser completamente, pensaría yo, no sé si desde lo que yo percibí, cero espiritual, también por tu familia, y cómo fue ese paso de conexión contigo. Es bien curioso lo que quiero decir, que una de las cosas que me encantaban de tu casa, es decir, tenía 8 años y recuerdo mucho el hermoso altar que tenían de la Virgen. Sí, yo ni idea qué era eso, a nosotros ni Padre Nuestro ni nada. Creo que mi familia, mis dos abuelas rezan el rosario todos los días, se levantan y hacen la misa. Mi mamá no es de religión, pero creo que es una de las personas con más fe que he conocido en la vida. Y mi mamá tenía sus locuras. Mi mamá nunca nos enseñó religión. Nosotros hicimos la primera comunión porque queríamos un vestido blanco como todo el mundo. Es decir, no queríamos ser escribidos del ese y nunca fuimos a clase. Y bueno, aquí por decirlo, mi mamá tuvo que sobornar al cura para que nos dejara hacer. Aquí entre nosotros, ¿cuántos vayan a ver esto? Pero es que nos gastábamos la plata con mi prima en el parque y nunca fuimos. Y nos dejó. Pero nosotros siempre bien para nosotras, siempre hicimos lo que se nos daba la gana desde niñas. Tuvimos una familia que nos dio mucha libertad y lo agradezco. Mi mamá tenía sus locuras, mi mamá tenía mucha fe. Yo una vez la vi haciendo, es que la sangre de Cristo, yo decía, uy, qué horror, mami, ir a rezar y orar por la sangre de alguien en su momento más doloroso, es terrible eso. Pero mi mamá también tuvo su tiempo en que le gustaba viajar en los sueños, que se acuestan. Yo me acuerdo que para la gripa nos hacía masajes en la frente, o lo que hacía era ponernos a escuchar inglés en las noches, que ya decía que uno recordaba las cosas dormido que despierta, entonces nos pone audios. Enya, entonces, Vela, mi mamá tuvo su momento bien místico, bien raro, siempre en la vida haciendo cosas. Chévere, me encanta, yo creo que soy muy parecida a ella, cada cosa rara que se encuentra ahí está anda metida. Mi familia tiene su creencia, pero no ha sido marcada mucho por la religión, diferente, es como que han tenido cierta libertad. Tengo una tía que completamente atea, pero cierto que en esa parte de la familia nunca se metió en lo que tú debes creer, y eso me ha parecido maravilloso, porque finalmente todas tenemos una forma de creer en Dios, de hacer nuestra magia, de hacer nuestros altares, de hacer nuestras cosas raras. Pero mi mamá nunca se metió conmigo cuando yo estaba participando en los grupos de ayahuasca o tomando ayahuasca o mi mamá nunca se metió con eso. Es decir, todas las prácticas que tuvieran que ver con la creencia y todo siempre ha sido muy respetada. Incluso mi hermana ahorita, ella es completamente atea, sí no está aprobado científicamente, no existe, es súper radical. Y ella me escucha, sí, y ella me escucha, incluso se puso a aprender al tarot, le gustó que le hiciera la carta astral para que habláramos. Entonces somos muy respetuosos en el tema de las creencias. Eso ha sido para mí, sí, eso ha sido como en lo que nací y me ha gustado mantener. Muy bonito. Esa transición también espiritual, ¿no? Algo que es diferente para ti. Pero puedo decir que a pesar de que mi familia tuviera estas locuras y todo, yo siento que tu familia también tiene aparte de ser muy religiosa y todo, tiene su tremenda magia. Tú me cuentas unas cosas desde la niñez y yo digo, wow, Lina. Sí, mi familia es muy interesante, ha sido fundada bajo las bases de la religión católica.
Y como te lo he mencionado anteriormente, aunque crecí bajo esos mismos conceptos, había algo de mí que no me permitía como encajar del todo. Todavía intento entender por qué, y creo que es un poco más relacionado con el tema del sistema que hay detrás de la religión, porque finalmente tengo una espiritualidad bastante fuerte, que podría decir viene de mi familia, esa espiritualidad que es de corazón, porque sé que ellos lo sienten también, sé que ellos se pueden conectar profundamente en sus creencias, pero son completamente diferentes, ¿no? Y creo que es bonito cuando tú logras encontrar ese respeto en las creencias y no que se base de la imposición de una creencia. Creo que finalmente todos llegamos a encontrar ese oasis del que hablabas, ¿no? Eso que calma tu sed en el desierto, hermana. Pero es verdad. Y lo puedes encontrar de diferentes maneras. Habrán personas que lo encuentran en el catolicismo, en el judaísmo, en la ciencia, pero es que lo encuentres, pero siento que te cura esa sed que tienes, ¿sí? Que no importa con lo que sea, que te llena el corazón. Creo que eso es lo importante y no solo la mente y la razón. Entonces sí, es bien diferente. Mis creencias son, pensaría yo que similares, pero muy diferentes. Y verme, a pesar de haber crecido en una familia tan espiritual y no sentir esa conexión a hoy, a sentirme como conecto con mi ser, con la unidad, para mí también ha sido grato, porque siempre me he preguntado por qué yo era tan diferente a mi familia. Y no es que sea diferente, es que lo hago, es parecido, pero lo hago a mi manera, pienso yo. Bueno, ahora veamos, para ya empezar a cerrar un poquito, ¿crees que la amistad puede ser un camino de sanación y transformación? Para mí lo ha sido, pero he visto personas que han tenido experiencias feas con la amistad. Es como las relaciones. Para mí las relaciones son maravillosas, pero hay personas que no han tenido una experiencia bonita. Entonces, creo que mira, si estás rodeado de personas, que llamas amigos, pero son personas que te están juzgando, que todo el tiempo tienes que estar rogando, o que incluso uno puede no ser una buena amiga para otra persona en ese momento. A mí me han dicho como, ¿sabes qué? Tú y yo no nos volvemos a hablar, tú no eres una buena amiga. Porque ella estaba requiriendo en esa amistad una presencia todo el tiempo. Y es respetable. Yo no podía dar eso en ese momento. Entonces, siento que puede haber amistades positivas y pueden haber amistades que no son en el momento. Pero si uno tiene, yo creo que si puedes llegar a conectar muy bien con una persona y tener esa una amistad que es fuerte para ti, puede ser sanadora, transformadora, puede ser alegría, puede ser compañía, puede ser muchas cosas. Y tiene que ver con entender la relación, qué significa esa amistad. Entonces, como también creo que hay diferentes amistades. Entonces sí creo que puede entre todo eso haber una amistad increíble como la que puede decir que tú y yo tenemos. Entonces, sí creo que puede haber. Con lo que tú dices, es verdad, no todo el mundo, y lo que hablamos un poquito al principio, no todo el mundo se permite una amistad por lo mismo, ¿no? Por ese miedo a abrirte, a no saber si la persona con la que compartes es honesta contigo o no, ¿verdad? Pero desde ese mismo punto también tú te puedes cuestionar y transformarte, porque si tú no confías en tus amistades, hay algo más profundo en ti, pienso yo, y ahí el concepto de amistad se volvería transformador para ti. Si tú ves que tus amistades son personas que son hipócritas, que te ignoran o que hay una base de superficialidad, también te puede cuestionar a ti misma, ¿no? Porque finalmente yo sí creo en este concepto del espejo, y cuán profundas sean tus amistades también puede decir cuán profundo eres tú. Entonces, si tú ya eras capaz de tener este entendimiento y decir, estas amistades no son lo que yo quiero, me voy a transformar. Entonces ahí también podría haber como un rasgo de transformación, pensaría yo. No sé cómo lo ves. Sí. No quiero decir como es que uno usa las amistades. No, las amistades existen, las relaciones existen. Sí, no creo que te haya ido yo a buscar de niña como un uso para que yo sea una mejor persona, sino porque me conecté muy lindo contigo y con las amistades que tengo. Voy a nombrar actrices, hispanas, personas con las que conectamos muy bacano y de diferente modo.
pero sí creo que para toda la vida, creo que algo que sería muy bonito conocerse. El conocerse ayuda a tener mejores relaciones en todos, tanto amorosas como en amistades. Y lo que tú dices del espejo, sí, ¿no? Pues no está mal. Si tú eres una persona que, no sé, le gusta sobre el fútbol, es chimba tener amistades que les encanta también el fútbol, sin hablar de que eres superficial o profundo con esas categorías. Pero sí siento que si estás buscando, como nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un momento en que estábamos sanando muchas cosas, encontrándonos, e hicimos esos 5 años, han sido como una amistad en donde hemos reflexionado mucho sobre nosotras, sobre lo que nos pasa, desde la psicología, desde todas estas herramientas que se llaman oráculos. Entonces ha sido muy, muy bonito, y creo que esta ha sido una amistad transformadora, y también que nos ha acompañado a transformarnos, a sanar, ¿sí? Y hay muchas otras formas, ¿no? Hay amigas que cuando te deja tu novio te llevan una botella de tequila. Entonces es muy bonito. Sí, creo que las amistades pueden hacer muchas cosas. No importa la manera en la que venga la ayuda, que venga. Así sea. Sí, tienen y cuando te decía, increíble. Quiero hacer una pequeña aclaración porque sé que esto se puede malinterpretar un poco cuando hablaba de profundidad o superficialidad, es porque me he dado cuenta de personas que a veces dan mucho en las relaciones, no importa la relación de pareja o en las amistades o en las familias, pero a veces no son valoradas, ¿sabes? Entonces a veces cuando una persona se da cuenta de esto, o como que hay amistades que buscan drenarte, ¿no? No sé si has escuchado este concepto que dicen hay amistades vitamina, hay otras amistades que quieren drenarte, y a veces estas personas en su inconsciencia no se dan cuenta de la superficialidad de la amistad, a eso me refería, ¿sí? Entonces es como cuando tú haces conciencia como de esta amistad no es lo que yo creía, ¿sí? Y yo estoy dando más de mí, de esta amistad, de lo que debería, ahí ya estás haciendo tu propia transformación y como mirando en tu amor propio, porque se puede malinterpretar el concepto de superficial o profundo, ¿no? Sino es más como cuando de repente tú te das cuenta que hay amistades que no se pueden sostener, y tú tienes que hacer una mirada hacia ti mismo y darte una posición y hacer una transformación en el valor que tú tienes hacia ti mismo, ¿sí? A eso me refiero. Bueno, ahora ya finalicemos con 2 preguntas para cerrar. ¿Qué le dirías a alguien que cree que la amistad no existe o se ha decepcionado de ella? Pensando en mi mamá, he dicho que yo creo que negarse a la experiencia es algo terrible, y es algo en lo que ella siempre me ha impulsado. Ella nunca me ha dicho no a nada, nunca. Y yo cito mucho a mi mamá, es que la amo demasiado y la admiro. Incluso aunque el ambiente muestre todo que va a salir mal, ella dice, nada, tranquila, tú para adelante. Y yo no, pues, ahí va, no. Ella tiene una fe increíble con todo, no hay un no. Para ella nada es imposible para nosotras. Pero ella ha tenido experiencias, su vida fue muy dura, tenía experiencias muy duras en las que ella misma ya dice no. Entiendo que dice no por cuidarse, y eso está bien, la vida te ha enseñado a cuidarte, a ponerte en mejores lugares, pero no evites experimentarte en lugares bonitos. Ya que reconoces los malos, intenta ponerte en lugares bonitos donde puedas tener la experiencia del amor, de la amistad, de una linda relación contigo y con los otros. Entonces solamente siento que ese fue un momento en el que viviste una mala amistad tanto que ya no crees en ella, pero ahorita puedes ponerte en un lugar, ya que reconoces donde no, ahora te puedes reconocer en un lugar que sí, y dale, adelante, experimentar la amistad y una linda amistad, seguir sin miedo, así tal cual como ella me enseñó con las cosas de la vida. Me decía mucho, no hay hombre grande que se haya mantenido arriba, sino el hombre grande es aquel que cae y se levanta. Entonces es lo mismo con la amistad y con cualquier cosa de la vida, como no te des por vencida en tener algo bonito como una amistad o el amor. Así, eso sería. Muy lindo, gracias. Y ahora ya vamos a cerrar con la última pregunta. ¿Qué te gustaría que quienes escuchen este episodio se lleven sobre el poder de la amistad? Yo quiero que, bueno, no sé qué tanto de la amistad, pero quiero que lo voy a decir contigo. Para mí tú has sido una persona de mucha confianza, una persona muy linda en las amistades. Yo tengo un lado como medio ardía,
egocéntrico y tengo harto conflicto con el mundo. Ah, no, mentiras. Pero tú me has mostrado desde niña que hay personas muy lindas, muy, muy lindas, y tú eres una persona muy bonita. Y la persona que llegó, está en este episodio escuchando sobre la amistad, y él le podría decir que tú has sido una amistad muy bonita, que es muy bonito que estén aquí, no tanto solo por la amistad, sino porque tienes mucho que compartir, mucho que dar, pidiendo que estas personas se tengan como sí, es más sí, no sé cómo ponerlo en palabras, pero espero en esas poquitas oraciones hayan entendido lo que quería decir. Bueno, Petra, gracias. Te agradezco mucho por abrirte en este espacio. Empezamos muy emocionales, hubo muchas risas, muchos recuerdos. Y ya vamos a cerrar entonces este episodio para todos los que nos escuchan, que de repente tienen dificultad con el concepto de amistad, que busquen esa reconciliación, como decía Petra, porque de verdad que vale mucho la pena. Y bueno, querida amiga, te mando un gran abrazo. Gracias por aceptar este espacio. Y pues a los que nos escuchan les mando también un abrazo y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio.